Reformas prejustinianas. La vía legítima en las novelas 118 y 127. En primer lugar, tenemos a los descendientes legítimos del difunto, el cual suceden en primer lugar sin distinción de género, ya sean sui iuris, alieni iuris, legitimi o adoptivi. En segundo lugar, están los ascendientes hermanos y hermanos germanos y sus hijos, en donde, a falta de descendientes, son llamados a heredar los ascendientes o los hermanos a doble vínculo. En tercer lugar, están los hermanos y hermanas solo de padre o madre y sus hijos. A falta de herederos de segunda clase, suceden los hermanos y hermanas de un solo vínculo, es decir, los hijos que son de un mismo padre y una misma madre. En cuarto lugar, se encuentran los colaterales no comprendidos en las categorías precedentes sin limitación de grado, en donde el más próximo excluye al más lejano y la partición es incápita. Para la herencia de un liberto, suceden los colaterales del patrono antes que los del liberto, hasta el quinto grado. En la última línea tenemos al cónyuge viudo, el cual subsiste la honorum possessio. Sucesión testamentaria. Esta se refiere al proceso de distribución de los bienes y derechos de una persona después de su muerte, según lo dispuesto en su testamento, es decir, lo que desea. El testamento es un acto jurídico unilateral y personalísimo mediante el cual una persona llamada testador dispone de sus bienes y derechos para después de su fallecimiento. Sucesión testamentaria. Esta se refiere al proceso de. Es importante mencionar que en el derecho romano había dos definiciones principales de testamento, la de Ulpiano y la de Modestino. En primer lugar está la definición de Ulpiano, que se refería al acto por el cual una persona dispone de sus bienes después de su muerte. En la definición de Modestino se añadía la idea de que el testamento debía hacerse en una forma solemne y con ciertas formalidades legales. Testamenti factio activa y testamenti factio pasiva. La testamenti factio pasiva se refiere principalmente a la capacidad de los herederos o legatarios para aceptar una herencia o un legado. Mientras tanto, la testamenti factio activa se refiere a la capacidad del testador para hacer un testamento. En pocas palabras, la activa es para la capacidad de testar y la pasiva es para la capacidad de recibir por testamento. La heredis institutio se refiere a la designación del heredero en un testamento. Esta se da de tres maneras: la substitución vulgar, pupilar y cuasipupilar, las cuales son diferentes tipos de designaciones de herederos. En la substitución vulgar se refiere a la designación de un segundo heredero en caso de que el primero fallezca antes del testador. En la substitución pupilar se refiere a la designación de un heredero en caso de que el primer heredero designado sea incapaz de heredar la herencia. Y por último, la substitución cuasipupilar se refiere a la designación de un heredero en caso de que el primero no cumpla con ciertas condiciones establecidas en el testamento. La desheredación se refiere a la exclusión de un heredero legítimo del testamento, mientras que la preterición se refiere a la omisión de un heredero legítimo en el testamento. Ambas acciones pueden ser objeto de controversia y litigios en el proceso de sucesión testamentaria. A continuación, hablaremos de la evolución de las formas testamentarias y sus modalidades. A continuación, formas del ius civile. Testamentum calatis comitis. Era el testamento que realizaba el paterfamilias en tiempos de paz. La celebración se llevaba ante los comitia curiata del 24 de marzo y 24 de mayo. Se hacía bajo la presidencia del Pontifex Maximus y se transmitía el patrimonio y cultos privados. En él, el paterfamilias declaraba ante comicios quién sería la persona que elegiría por heredero. Testamento in proncinctu.
Se realizaba en tiempos de guerra. Es la declaración que hace un paterfamilias que era soldado frente a sus compañeros de armas antes de entrar a una batalla, y perdía su validez cuando era licenciado del ejército. Estas dos formas testamentarias antes mencionadas buscaban un heredero legítimo. En época clásica, los dos desaparecen debido a que solo podían hacerse 2 veces al año o en tiempos de guerra. Si el futuro testador muere en el lapso entre la realización de los comitia curiata o en tiempos de paz, lo hacía intestado. Por ello, se hicieron las siguientes modalidades testamentarias. El problema: su publicidad podía causar problemas al testador. Se recurría a las asambleas con el fin de notificar dicho acto y así presentar al futuro jefe de familia. No se sabe realmente si el pueblo acudía en su calidad de testigo o si podía aprobar o desaprobar dicha decisión. El testamento perae et libram o testamento emancipatorio era un testamento en forma de contrato, en el cual, si un ciudadano sentía que estaba próximo a morir, acudía con un amigo de su confianza a quien le vendía de forma ficticia sus bienes para que después de su muerte éste dispusiera de ello como se lo había pedido. Tal venta ficticia de bienes era lo que se llama la mancipatio. Las personas que participaban en esta especie de contrato era el familiaemptor, testador, los testigos, librepens y se realizaba por medio del cobre y la balanza. Además, podía realizarse en cualquier momento. Los defectos que sucedían a partir de este testamento era ser público y que por ser bilateral podía ser revocable. El paterfamilias no podía usarlo a favor de los alieni iuris porque dicho acto no se podía realizar entre ellos. La enajenación también producía un efecto inmediato y en este caso ya no se podía revocar. Sin embargo, y a pesar de dichos defectos, se usó durante mucho tiempo en aquella época. Testamentum peraes et libram perfeccionado. Este evolucionó hasta convertirse en un testamento propiamente y en esencia. El familiar-emptor recita una fórmula en donde declara que allí se contiene la institución de herederos y sus disposiciones testamentarias. Las características esenciales nos dice que las tablas estaban cerradas con 7 sellos que correspondían a: punto número 1, los 5 testigos; punto número 2, el libre pens; punto número 3, el familiar-emptor, el cual era quien tomó la figura de ejecutor testamentario o albacea; punto número 4, la nuncupatio, que era la declaración por la cual el testador designaba a su heredero y o el conjunto de disposiciones testamentarias; punto número 5, las palabras que pronunciaba el familiar-emptor declarando comprar el patrimonio, pero a título de depósito, la discreción o la declaración unilateral recogida en las tablas. Testamento nuncupativo. Se cree que se instauró después de haber hecho los cambios al testamento peraes et libram. Se estableció en el derecho civil que un ciudadano podía realizar su testamento oralmente, pero debía pronunciar su nuncupatio de la siguiente forma: declaraba el nombre del heredero y las que serían sus últimas voluntades. Se debía realizar ante 7 testigos que escuchaban la voluntad del testador, y era rápido y sin la solemnidad de hacerlo por escrito. En la Bonorum Possessio Secundum se busca la facilidad en su realización, puesto que el pretor redujo las formalidades exigidas por el derecho civil. Lo más importante menciona en la elaboración del testamento era la nuncupatio, y esta nueva forma de testamento había contener lo siguiente. Punto número 1. Debía constar en un documento que contuviera la designación del heredero. Punto número 2.
los sellos de 7 testigos como en la Mancipatio. Punto número 3. Era concedida sine re. Esto quiere decir que si un heredero ab intestato demostraba que no se había celebrado la Mancipatio, implicaba que no había testamento conforme al ius, igualmente en un testamento pera est libram. Punto número 4. Un rescripto de Antonio Pío concedió un exceptio doli al bonorum possessor para rechazar las pretensiones de los herederos intestados y que reclamaran la herencia por medio del ius civile. Nulidad e ineficacia de los testamentos. 1. Invalidez o nulidad inicial. En estos casos se habla de testamentum injustum, non iure factum o imperfectum. A. Falta de testamenti factio del testador o del heredero en la confección del testamento. B. Defecto en la forma o por falta de algún testigo o sello. C. La preterición de un suis ya nacido conforme al derecho civil o de un liber conforme al derecho pretorio. De este también se dice nullius momento esse. A. Por defecto inicial. En el derecho pretorio se hace un testamentum ruptum. También es ruptum el testamento invalidado por otro posterior. A. Por defecto inicial. En el derecho pretorio se hace un testamentum ruptum. También es ruptum el testamento invalidado. B. Por hechos posteriores a su elaboración. El testamento es válido, pero no puede surtir sus efectos. Es un testamentum desertum o destitutum. A. Premoriencia del heredero. B. Pérdida de la testamenti factio del heredero posterior a la confección del testamento. C. Repudio de la herencia. D. Cuando el heredero no está en la condición impuesta. C. Comparación de los sistemas romano y mexicano de la inoficiosidad, tomando como base el Código Civil para la Ciudad de México. En el sistema romano, la inoficiosidad se refiere a la desheredación de un heredero forzoso. Un heredero forzoso es aquel que tiene derecho a una parte de la herencia independientemente de lo que establezca el testamento. En el sistema romano, la desheredación de un heredero forzoso solo es posible en casos muy específicos. Por ejemplo, cuando el heredero ha intentado matar al testador o le ha intentado ocasionar daños físicos graves. En cambio, en el sistema mexicano, la inoficiosidad se refiere a la anulación de una disposición testamentaria que sea contraria a las leyes o a los derechos de los herederos forzosos. Según el artículo 1281 del Código Civil para la Ciudad de México, se considera inoficioso el testamento cuando se dispone de más de la mitad de los bienes del testador. Formas del derecho posclásico. Testamentum holographo. Es redactado por el testador y suscrito por él sin la presencia de testigos. Es aceptado por Valentiniano III en Occidente. Testamento oral por nuncupationem sine scriptura. El testador hace su nuncupatio, esto es, su declaración ante 7 testigos dispuesto por Teodosio II. Testamentum tripartitum. Reinado por Teodosio II y Valentiniano III. El testador redactaba su testamento y declaraba ante 7 testigos, los cuales deben firmar y sellar el documento junto con el testador. Y si éste no sabe o no puede escribir, se añade un 8º testigo que lo haga por él. Esto se hace sin interrupción en un mismo día. Testamentos especiales. 1. Testamentum parentum inter liberos.
Constantino establece el precedente al aceptar el testamento elaborado incorrectamente. Cuando es a favor de los hijos, Teodosio II y Valentiniano III extendieron el privilegio a todo testamento que los padres de cualquier sexo hagan a favor de sus hijos, siempre y cuando sea escrito por propia mano, contenga los nombres de los herederos instituidos y las cuotas asignadas en letra y no en número. 2. En la peste. Cuando el testador padece alguna enfermedad contagiosa, se dispensa el requisito de que los testigos concurran simultáneamente, lo que admiten Diocleciano y Maximiniano en una constitución a fin de evitar el contagio. 3. Testamento de ciego. Justiniano dispuso que debe ser realizado ante la presencia de 7 testigos y un tabularis, es decir, un notario. Estos deben firmar y sellar el documento. 4. Testamento Rui Conditum. Justiniano admitió este testamento en atención a las limitaciones de la gente del campo. Debe hacerse ante 7 testigos, pero ante la dificultad de reunirlos, se admitió que fuesen 5, y los que saben escribir deben firmar por escrito.